preguntas y comentarios, bienvenidos. A continuación que seguimos hablando sobre este resultado electoral, lo que ocurrió en el país el pasado 25 de mayo, la composición política que hoy nos queda y por supuesto los desafíos que vienen para todos los sectores políticos posterior a este resultado desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista del Ejecutivo en el caso de las gobernaciones. Ahora con nuestro siguiente invitado, Miguel Ángel Pérez Pirela. Siempre un gusto conversar por acá. El gusto es mío, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el análisis que queda posterior a este resultado? Porque hay dos visiones en este sentido. Hoy, por supuesto, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, gana esta elección, se atribuye esta victoria con un resultado 85-15, algo más o menos así, para ponerlo en números sencillos, varía según, por supuesto, el Estado. Pero otro sector se atribuye una victoria porque considera que, bueno, que el hecho de que el oficialismo ganara con esos porcentajes significa que la gente respondió al llamado de la abstención. Entonces hoy estamos en un escenario donde, ¿cómo se interpreta lo que pasó el 25? Bueno, había un filósofo alemán, Hegel, que decía que la historia no le ha enseñado nada a nadie. La historia no le ha enseñado nada a nadie. Es decir, que nosotros estamos frente a un escenario, y cito en este caso un escritor, a Gabriel García Márquez, esto es crónica de una derrota anunciada. Una derrota primeramente por parte de un factor extremista que se atribuye los no votos, transfigurada en la abstención. En democracia y en política los no votos no existen. Puede existir en algún caso muy particular, y se da raramente, una protesta que se vehicule a partir de la abstención, del no voto. Pero cuando tú reiteradamente en cada elección tratas de atribuirte la abstención, pierde credibilidad. Claro. Porque estás planteando cada elección como una especie de plebiscito. Entonces, me disculpas la expresión, pero es ridículo volver a decir que la abstención, entre comillas, es el trofeo de alguna parte política. María Corina Machado, Julio Borges, Juan Guaidó, Leopoldo López. En política, como en cualquier competencia, vamos a pensar en los 100 metros en las Olimpiadas o en salto alto, es decir, no gana quien no participa. La medalla de oro, plata y bronce, el podium lo tiene quien participa. Así que primero hay que desmontar esto, que es muy peligroso y a quien le ha hecho más daño es a la oposición democrática. Claro, a quienes sí participaron. Quienes sí participaron. Pero ¿cómo se desmonta esta idea? Y esto ya, por supuesto, es una apreciación personal. Adelante. Porque si no se pueden abrogar la abstención, un sector político, bueno, un resultado 90-10 en un escenario normal no sería factible. Es decir, el país no es 90-10 oficialista, sí, porque la elección presidencial no fue 60-40, según el resultado del CNE. No, y sigo entonces desglosándote esto. Para mí en lo personal, y yo lo he dicho en otros medios, a mí me duele que muchos representantes de la oposición democrática no hayan tenido un curul, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Claro. Y esto yo lo digo con la mayor sinceridad. Todo el mundo sabe cuáles son mis preferencias, mis tendencias políticas. Pero yo lo digo claramente, ya lo he dicho en varios medios. ¿Por qué? Porque entre más representación opositora, democrática, ¿sí?, mayor vigor hay, por ejemplo, en el Poder Legislativo, en el marco de una discusión. Claro. El hecho que ahí esté, por ejemplo, Ecarri, Capriles, Stalin González, Pablo Pérez, prácticamente ninguno de estos que te nombré, santos de mi devoción en la Asamblea Nacional, evidentemente suma más que resta. Claro. Por lo cual yo hago una primera reflexión. Quienes perdieron participando democráticamente, para mí no perdieron. Y yo estoy seguro que para gran parte de los venezolanos no perdieron, porque tuvieron el valor de presentarse, porque siguen apostando por la democracia. Para mí los grandísimos derrotados de esta contienda electoral es el sector abstencionista, porque además reza el CNE que hubo una participación superior al 40%. En las elecciones, por decirte, municipales de los Estados Unidos, la participación es del 15%, del 16%. En cualquier país de las democracias europeas, una participación en elecciones legislativas o en elecciones regionales
de más del 40%. Es un éxito absoluto y rotundo. Pues aquí un sector extremista se lo atribuye como un éxito político, la abstención. Entonces hablan de una abstención de casi el 90%. Son números que no son creíbles. Como no son creíbles los supuestos números de Edmundo González Urrutia, que ya ninguno recordará, ¿sí? Así no son creíbles estos números. Ahora, ¿cómo puedes? Y esto yo lo digo en términos matemáticos. Se aprende a sumar y restar los más avisados niños en preescolar. Otros un poco más lentos como yo en primer grado, segundo grado. Pero cuando ya tú aprendes a decir mi mamá me ama y a decir que 2 más 2 son 4 y 4 menos 2 son 2, tú dices, si hay un sector que es el gran polo patriótico que va unido, hermanos, hermanas y hermanos venezolanos que nos escuchan, un sector que va en una unidad perfecta, no cuasi perfecta, perfecta, y se tiene que oponer a 5 sectores de la oposición democrática, 5 toletes al menos. Hay otros que hablan de 10, 5 toletes. ¿Cómo crees tú que los de 5 toletes van a ganar? Pero claro, ya va. Pero eso no fue determinante. Si detrás, por ejemplo, en Nueva Esparta hubo unidad perfecta, igualito Morel Rodríguez. Ahora voy con eso para darle racionalidad a tu pregunta, que es absolutamente pertinente. Pero si además la mitad o una parte importante de esa oposición es no democrática, y no solamente se va, sino que llama a la abstención, entonces ya tú tienes unas fuerzas democráticas, de oposición democrática divididas contra una unidad perfecta, más otro tolete boicoteando a esta oposición democrática y llamando, no solamente retirándose, que ya sería gravísimo, sino llamando a no votar. Es decir, conclusión, aquí hay un sector, ya no podemos decir político, sino apolítico, que definitivamente no cree que haya democracia en este país, no cree y no quiere que haya democracia en este país, y esto es gravísimo. Claro. Esos sí son los derrotados. Ayer Madeleine García, la querida compañera, entrevistaba a Enrique Capriles Radosky mientras él caminaba un poco rápido saliendo del CNE. Enrique Capriles Radosky no es santo de mi devoción, muchísimo menos. Pero él decía, yo sigo apostando por la democracia de forma necia, y él decía un poco grandilocuente y soñadora, porque, mira, uno puede decir de Enrique Capriles Radosky muchísimas cosas, pero es verdad lo que está diciendo. Él sigue apostando a la democracia y va a ser muy interesante lo que él tiene que decir, lo que Stalin tiene que decir, lo que Pablo Pérez tiene que decir en el seno de la Asamblea Nacional, porque él va a representar, como tú lo acabas de comentar hace poco, a un sector venezolano, que no tiene vocería, pero no tiene vocería simplemente porque hay, y pido perdón por esta expresión, unos cobardes de la democracia que prefieren apostar por los bloqueos, por las sanciones, por los golpes de Estado, por las injerencias y no apostar al juego democrático. ¿Qué hubiera pasado? Te hago yo aquí una pregunta antes de darte la palabra. ¿Qué hubiera pasado si estos 5 toletes van unidos? Y si en Nueva Esparta ya va, y si esta otra oposición no llama a la abstención, evidentemente los resultados hubieran sido otros. Claro, por supuesto. Ahora le están entregando, así como Marco Rubio en términos energéticos, al decir que hay que bloquear a la Chevron aquí, le está entregando el petróleo a China, asimismo esta oposición abstencionista le está entregando en bandeja de plata los curules y las gobernaciones, ¿a quién? Al gobierno bolivariano, a la revolución. Y la revolución, y eso lo ha dicho Diosdado Cabello de forma responsable en varios foros, he dicho, sí, lugar que tú me des político, lugar que yo voy a tomar sin ningún tipo de complejo. Nos toca hacer una pausa, pero ¿cómo hacerle ver al país que es una victoria para este sector de la oposición y que no hay realmente una atribución real de la abstención, cuando vemos estos resultados? Todas estas fuerzas juntas validan más o menos lo que pasó el 28 de julio según el resultado del CNE, que la Alianza Democrática todas juntas es 5 puntos porcentuales y que estos sectores también que hoy se suman al camino electoral son 5 puntos porcentuales, es decir, juntos hicieron 600.000 votos, 700.000 votos, hermano, frente a una abstención. Tienen mucha tarea, tienen muchísima tarea la oposición. Vamos a hablar de esa tarea, regreso con nuestro invitado, Miguel Ángel Pérez Pirela, 7:51 de la mañana. Ecoprácticas con Fernando Jauregui antes de ir al corte.